existencial de las personas, personajes de la extrañeza de la vida cotidiana que se da en ese puente transoceánico, en esa hibridación cultural entre las tierras americanas, sureñas, latinoamericanas y la ciudad luz europea, entre la transición de la modernidad hacia la posmodernidad, o como dirá Cortázar, ese otro lado. Cortázar no solo inaugura un nuevo estilo narrativo, es un desconstructor de la literatura como forma de reflejo de la sociedad, del drama de la vida, de la novela costumbrista. Más allá de toda ontología existencial, de toda sociología literaria, lleva la reflexión filosófica al habla de sus personajes, a remetaforizar, a resemantizar y a recimentar la existencia. Si Rocamadour, ese hijo de la maga perdido en las cenizas de la supervivencia de un mundo imposible, Manuel encarna el embrión de lo nuevo en el crisol donde se decanta el habla balbuceante de los personajes del libro de Manuel. Cortázar publica sus historias de Cronopios y Famas y Rayuela en los tiempos que Raquel Carson publicaba La Primavera Silenciosa, 1962-63. El libro de Manuel fue escrito y publicado justo en los años de mi vida estudiantil parisina, entre el 69 y el 72, en los momentos en que se preparó y realizó la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Pero buscar las relaciones ocultas e inconscientes entre el espíritu cortasariano y aquel que animó la emergencia del pensamiento ambiental sería tal vez un forzamiento de la razón y de las circunstancias históricas. Aún así, si me permiten tal transgresión, pido a ustedes licencia para acercar estos dos mundos. No para leer la crisis ambiental en clave cortasariana, sino para abrir los oídos al eco del tiempo, dejar que la narrativa de Cortázar sea una caja de resonancia de la racionalidad ambiental que de forma subterránea, subcutánea e inconsciente alimentó mis reflexiones. Me dejaré llevar así por las coincidencias de expresiones y juegos de lenguaje, por el diálogo por contagio, como la risa, por el lúdico acercamiento de la textura de textos descontextualizados del propio Cortázar y aquello que en perspectiva histórica se anunciaba en la filosofía y que se fue configurando en el pensamiento ambiental para indagar en retrospectiva los gérmenes de aquellas vivencias cortasarianas que se mantuvieron vibrando y resonando como una música de fondo en la reflexión filosófica que anidó en la génesis de una racionalidad ambiental. Una idea crucial será el eje central de esta introspección. Esa idea, producto de una larga reflexión, es la aseveración de que la crisis ambiental es de origen y de fondo una crisis del conocimiento, de las formas como la civilización humana ha pensado, ha comprendido al mundo y a partir de ese entendimiento lo ha construido de cierta manera y lo ha destruido. En la década de los años 60, en el agotamiento del estructuralismo, en la saturación de la modernidad y el tránsito hacia la posmodernidad, la literatura fue absorbiendo la filosofía existencialista, toda esa nueva corriente de pensamiento que manifestaba en el decir literario la imposibilidad de regir la vida humana por medio de la razón. Las erupciones de movimientos sociales que buscaban emanciparse de la sujeción de los cánones de un mundo demasiado acotado, oprimido por una racionalidad social y política que había desembocado no solo en regímenes represivos y totalitarios, sino también en paradigmas totalizadores, totalizantes, que en su promesa de ofrecernos un mundo asegurado y transparente, habían desembocado justamente en la complejidad, en la incertidumbre y en la insustentabilidad. Todo provenía de una constatación y de una búsqueda, pues como afirmaba Cortázar en boca de alguno de sus personajes, todo está mal. La historia te lo está diciendo y el hecho mismo de estarlo pensando en vez de estarlo viviendo te prueba que está mal, que nos hemos metido en una desarmonía total, que todos nuestros discursos disfrazan
con el edificio social, con la historia, con el estilo jónico, con la alegría del Renacimiento y la tristeza superficial del romanticismo. Algo andaba mal. En esos años de turbulencias teóricas y sociales, caminábamos imbécilmente por el mundo, por un mundo caduco, resquebrajado, insustentable. Algo que no podía pensarse de la misma manera, decirse con las mismas palabras, enunciarse con las mismas formas discursivas. Ya lo había anticipado T.S. Eliot en sus 4 cuartetos, cuando dijo: la fruta de la pasada estación fue comida, y la bestia bien alimentada pateará el plato vacío. Pues las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado, y las palabras del año siguiente esperan una nueva voz. Y así Cortázar se preguntaba: ¿para qué sirve el escritor, si no para destruir la literatura? El escritor tiene que incendiar el lenguaje, acabar con las formas coaguladas e ir todavía más allá, poner en duda la posibilidad que ese lenguaje esté todavía en contacto con lo que pretende mentar. No ya las palabras en sí, sino la estructura total de una lengua, de un discurso. Es en ese agotamiento del sentido, de pérdida de sustentabilidad, que la vida que emerge de las profundidades oceánicas de la poesía, que la vida que emerge de las profundidades oceánicas de la poesía se expresan enigmáticamente, como lo hizo Fernando Pessoa al decir: navegar es preciso, vivir no es necesario. La narrativa cortasariana se abre paso entre las formulaciones del positivismo en todas sus acepciones y toma como trampolín a Wittgenstein para treparse a la balsa de la literatura y flotar en la marea de los juegos del lenguaje literario. De un lenguaje que da su lugar no solo a la incertidumbre, al azar y al no saber, sino al absurdo. Convencido, dice algún personaje, de que ese absurdo de ir hacia lo absurdo es exactamente lo que hace caer las murallas de Jericó, que están a contrapelo del absurdo porque lo saben vulnerable, vencible, y que en el fondo basta gritarle en la cara que no es más que la prehistoria del hombre, su proyecto amorfo, con todas las innumerables posibilidades de descripción teológica, fenomenológica, ontológica, sociológica, dialéctico-materialista, pop y hippie, y que se acabó. No se sabe cómo, pero a esta altura del siglo hay algo que se acabó, hermano, y entonces a ver qué pasa. Y ese absurdo discurre en una metáfora teatral, en que los personajes de la novela se sientan delante de una pared de ladrillos, como si fuera un telón pintado, que fuera a alzarse apenas se apagaran las luces. Pero claro, el telón no se levanta porque las paredes de ladrillo no se levantan. Pero aquí la metáfora también se equivocó. Pues si el telón de ladrillo no se levanta, el muro de Berlín habría de caer en unos años después. Derivado de otro absurdo, del de socialismo real. Señal de que algo se acabó y algo andaba mal. Pero hay otras murallas más resistentes, las de la racionalidad económica, que no se dejan caer tan fácilmente, aunque los síntomas y las señales estén ahí finalmente visibles en la crisis ambiental y financiera de un mundo que se ha acabado, en tanto que los espectadores del mundo siguen mirando a la pared como lo único posible. Hoy, no solo los filósofos y poetas aventurados como los Lowenstein y los Morelli de Cortázar, sino una ciudadanía expectante, están mirando la pared porque sospechan lo que puede haber del otro lado y empiezan a imaginar una posible salida del hombre a través de los ladrillos, la salida de la jaula de racionalidad que ha construido los muros de un mundo insustentable. En el libro de Manuel, Cortázar nos deleita con un prefacio filosófico lúdico literario sobre la caducidad de los esquemas racionales en los que se inscribe la vida, pues como observa el que te dije, a pesar de ese obstruccionismo subjetivo, el tema subyacente es muy simple. ¿La realidad existe o no existe?
En todo caso, es incomprensible en su esencia, así como las esencias son incomprensibles en la realidad. Y la comprensión